Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. En el presente video revisaremos el tema de la antiderivada correspondiente a la asignatura de Cálculo Integral del Bachillerato Tecnológico. Comencemos entonces. Si bien en todas las matemáticas existen una gran cantidad de operaciones, casi todas ellas tienen su operación inversa, como lo puede ser el caso de la suma y la resta, la división y la multiplicación, o incluso la potencia y la raíz correspondiente. Muy bien, recordemos también un poco que en la asignatura de cálculo diferencial, nuestra problemática era obtener una derivada a partir de una función. En este caso, en la presente asignatura, nos vamos a ocupar en realizar la operación inversa que realizábamos el semestre pasado. Es decir, si el semestre pasado teníamos una función y la derivábamos, entonces ahora vamos a partir de una derivada, de una función diferenciada, y vamos a llegar a una función, la cual la vamos a llamar función original o función primitiva. Bueno, entonces, ya tenemos dos interpretaciones distintas de lo que podemos hacer con las integrales. La primera de ellas, que es lo que hemos estado revisando en los videos anteriores, es la representación o determinación de un área bajo una curva en un intervalo dado. Y la otra va a ser pues como procedimiento inverso de la diferenciación, es decir, de la derivada. Bueno, considerándolo de esta manera, nosotros vamos a tener que manejar lo que son algunos conceptos en cuanto a distintos tipos de funciones. Vamos a manejar lo que es una función inicial o función primitiva. Vamos a también estar utilizando lo que es una función ya derivada y también lo que va a ser una función diferenciada o una función diferencial. Ok, ¿cómo interpretamos, cómo expresamos más bien cada una de estas funciones? Bueno, una función la conocemos simplemente por la siguiente expresión: f de x igual a y, o y igual a f de x. El ejemplo que se te ocurra utilizar para una función. Una función derivada la representamos de la siguiente manera. Muy bien. Y una función diferenciada la representamos despejando nuestro diferencial de y. Ok, entonces entre la derivada y la diferenciación es una estrecha relación, es un simple despeje. Por lo tanto, tanto una derivada o una función diferenciada me van a permitir llegar a una función primitiva, a una función original. Bueno, entonces nuestro objetivo es llegar a una función primitiva, conociendo su función diferenciada. A este proceso lo vamos a conocer, lo vamos a denominar como antiderivada. ¿Ok? De tal forma que yo puedo obtener en base a una derivada una función original y viceversa. En base a una función original puedo obtener su derivada con las reglas que ya conocemos del curso anterior. Si trabajamos un pequeño ejemplo de manera rápida, un ejemplo muy común en todos los libros sería, ¿cuál sería la derivada de x cuadrada? ¿Recuerdas cómo derivar? Bueno, la derivada de x cuadrada, estamos diciendo que mi función original es x cuadrada, la derivada de x cuadrada es 2x, su expresión diferenciada es 2x de x, recuerda que solamente hay que despejar. Y por último, con esta información pudiéramos decir entonces que la integral de 2x de x es igual a ¿cuánto? A x cuadrada.
Muy bien, yo creo que ya te diste cuenta que algunos de estos aspectos ya los tratamos en algunos de los otros videos. Sí hubo un poco la mezcla de temas, pero era necesaria para poder entender los temas pasados. Entonces, recordemos inclusive que aquí ya debemos ir considerando la constante de integración que te dije en un video anterior, que después lo explicaríamos y ya casi llegamos a esa explicación. Entonces, observa, tienes una función diferenciada y puedes llegar a ¿qué? ¿Cuál fue el resultado de tu integral? Una función original o función primitiva. De aquí surgen entonces todo lo que son los elementos de una integral indefinida. ¿Por qué vamos a manejar el concepto de indefinida? Bueno, recuerda que definida me ayudaba para calcular el área en un cierto intervalo entre una función y el eje de las x. Muy bien, y ahí obteníamos un valor numérico. En esta ocasión vamos a obtener puras expresiones, es decir, no vamos a llegar a un valor numérico. Por lo tanto, se le considera que esa integral está indefinida. ¿Ok? Muy bien, entonces, conocemos ya nuestro símbolo de integración. Vamos a tener lo que es lo llamado integrando o lo que es la función diferenciada o la derivada. Si le agregamos el de x, entonces es el diferencial. Estrictamente todo problema debe de incluir el de x para poder estar hablando de que estamos o que queremos obtener un integral. Ahí mismo, en el diferencial se identifica lo que es la variable de integración respecto a quién estamos trabajando, ¿sí? Luego, del lado derecho de la igualdad, pues vamos a llegar a lo que es la función primitiva, función original, toda la expresión, donde va a estar incluida una constante de integración, una letra C. Ahorita vamos a revisar qué significa esa constante de integración y por qué es necesario que aparezca. Muy bien, estos son los elementos entonces de la antiderivada, de toda la expresión que en ella, o los elementos que en ella intervienen. Y pues podemos pasar a las actividades de apertura para entender mejor este tema. Muy bien, en tus actividades de apertura se te pide que realices u obtengas la derivada de estos pequeños problemas, de estos 5 problemas. Pues el proceso de derivación es muy sencillo, ya lo debes de dominar. Entonces vamos a derivar. La derivada de x cuadrada es 2x. Recuerda que lo que hacemos es, este exponente se multiplica por el coeficiente, en este caso es 1, 2 por 1 es 2, se anota la variable x y al exponente le restamos 1, 2 menos 1 es 1, la potencia 1 acostumbramos a no escribirla. Y observamos que en el siguiente problema también tengo x cuadrada, por lo tanto también es 2x. Y al querer derivar el 3, recordamos una regla de derivación que decía que la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, pues aquí ya no le agrego nada. Entonces es muy fácil que te des cuenta que todos estos problemas, su derivada es 2x. Inclusive en este que no se puso un número, sino que se puso una constante. Entonces de aquí la importancia de determinar. Observa, esta parte de aquí son derivadas. Y nosotros, si hacemos el proceso inverso, obtenemos o estamos obteniendo una antiderivada. La derivada en todas es 2x, pero al llegar a una función original, observamos que vas a tener más 0, más 3, más 6, más 8, más menos cualquier otro número acompañando. Por lo tanto, la importancia de al momento de realizar una integral, una antiderivada, incluir el más c. ¿Cuánto va a valer el más c? Hay métodos para descubrirlo, para poder identificar el valor de la constante de integración mediante condiciones iniciales dadas. Pero mientras no lo conozcamos, tenemos que dejar indicado que puede que aquí exista un número.
positivo, negativo o el cero. ¿Ok? Espero y te quede claro esto sobre la constante de integración. Obsérvalo nuevamente. En su derivada no hay número que acompañe, pero nosotros ya sabemos de dónde vienen estas derivadas y en estas funciones originales sí se incluían números. ¿Cómo solucionamos el no saber qué números van a acompañar si me proporcionan directamente la pura derivada? Pues entonces lo solucionamos agregando un más c. Y a eso se debe el uso de la constante de integración. Entonces comencemos ahora con el desarrollo. En esta etapa del desarrollo para tu cuadernillo, lo que se trata es que identifiques o definas las primeras fórmulas de integración inmediata en base a la repetición de algunos ejercicios y que tú puedas deducir cómo salen las fórmulas. Entonces aquí lo más importante es que te familiarices con las fórmulas, que las domines, pero a la vez no solo las de integración, sino que siempre tengas a la mano su contraparte, es decir, las de derivación, porque de ahí se complementan o te va a ayudar para poder comprobar que tus ejercicios están resueltos correctamente. Muy bien, comencemos entonces. Vamos a realizar la derivada de todas estas funciones. La derivada de una sola x es la unidad. La derivada para el inciso b, derivada de la x, es la unidad también, derivada del 1 es 0, entonces no escribo nada. Este se va a 0, se va a 0, se va a ir a 0, se va a ir a 0. Por lo tanto, observas que en los 5 problemas el resultado es 1. Esta es su derivada. Si queremos definir una fórmula, una expresión para la antiderivada, para la integral, diríamos, ¿cuánto es la integral de cualquier 1? Como está escrito aquí. O simplificado, recuerda las unidades, no se escribe. ¿Cuánto es la integral para el puro diferencial? ¿Cuánto será? A ver, observa. Tienes de aquí y vamos a pasar hacia acá. ¿A qué estaríamos pasando? ¿Ya lo observaste? A esta parte de aquí. Por lo tanto, la integral del puro diferencial debe de ser x. ¿Puede acompañarlo un número? Sí, puede ser el 0, el 1, 4, 9, cualquier número. ¿Cómo dijimos que corregimos eso? Más c. Entonces ya definimos nuestra primera fórmula de integración inmediata, donde se dice que la integral del diferencial es igual a la pura variable. ¿Por qué digo del diferencial y la pura variable? Bueno, porque si es de y, la integral de dy tendría que ser y más c, la integral de dz tendría que ser z más c. ¿Ok? Y ahí está ya nuestra primera fórmula, muy sencilla. Vamos a olvidar la numeración de las fórmulas que vimos en los temas anteriores porque se nos van a confundir. Observa esta fórmula, ya la habíamos visto, era necesario utilizarla en los otros temas. ¿Correcto? Vamos con la siguiente. Ok. Nuevamente, tengo 5 ejercicios, voy a obtener su derivada. La derivada de una constante y una variable es la pura constante. Entonces, la derivada de 5x es 5 y el 3 se deriva a 0. La derivada de 8x es 8 y el 5 se deriva a 0. La derivada de 12x es 12 y el menos 8 se deriva a 0. La derivada de 15x es, correcto, 15 y esto derivamos a 0. Y entonces aquí, vamos a ver si no generamos confusión. Yo voy a ponerle aquí mejor una letra A. La derivada de AX, pues su derivada es A se estaría comportando como un número y la derivada de la constante sería 0. Ok, en base a esto, ¿cómo definimos una fórmula? Recuerda que vamos a partir de aquí. ¿Qué tengo de este lado? Puras constantes. ¿Cómo represento una constante? La puedo representar con la letra A o el cuadernillo creo que utiliza la letra K. Ok.
Una constante diferenciada en x, su resultado al integrarlo, ¿a qué tendría que ser? A la constante acompañada por la x, más la constante de integración que viene a compensar todos estos números de acá. ¿Correcto? Y así obtenemos una nueva fórmula que en tu cuadernillo te la muestra de la siguiente manera, con la k utilizada como constante, el diferencial definido con la letra v para expresar cualquier variable, y entonces te lo maneja de esta manera. Estas dos fórmulas son idénticas y es la fórmula número 2, ¿correcto? Ya llevamos 2. Vamos a la tercera fórmula. Empieza a complicarse un poquito más, ¿verdad? Tenemos estas expresiones, estos polinomios, son funciones compuestas por varios términos. Espero y vayas recordando qué hacíamos para derivar cada una de estas funciones. Bueno, pues teníamos que aplicarle la derivada a cada uno de los términos. ¿Sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, la derivada de 3x cúbica, pues es 9x cuadrada. La derivada de 4x cuadrada es 8x. La derivada de menos 5x es menos 5 y la derivada de 6 es 0. Ahí tenemos la derivada para ese inciso. El siguiente inciso sería 15x cuadrada más 14x menos 8. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. El siguiente sería 21x cuadrada. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando el coeficiente por la potencia. 7 por 3, 21. Escribo la variable y le resto 1 a la potencia. 4 por 2, 8x. 2 menos 1, 1. No la escribo. Y en estos casos, recuerda que te quedabas únicamente con la parte numérica. 5. Por último, tenemos 12x cuadrada más 10x más 3. Muy bien. La derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada función. Y esto mismo va a ser para lo que es la integral. Entonces, en derivadas nosotros teníamos esta expresión, esta fórmula, que me generaba mucho problema porque creían que forzosamente tenía que ser más y luego menos. El signo, o sea, pueden ser las tres variables negativas, pueden ser los tres términos positivos o cualquier combinación de 3, 4, 5, cualquier cantidad de términos. Esta es una forma nada más de simplificarlo. Y nos decían que teníamos que obtener la derivada de u más la derivada del v menos la derivada de la w. Quiere decir que yo tengo que respetar los signos y derivar por separado cada uno de mis términos. De manera similar, si yo tengo la integral de una u más una v menos una w diferenciados, pues el resultado debe de ser la integral de u más la integral de v de b menos la integral de w de w. ¿Ok? Entonces este proceso nada más lo hicimos para que identificaras esta tercera regla, esta tercera fórmula, en la que si tienes varios términos, necesitas integrarlos de manera independiente cada uno de ellos, como ya lo hicimos en temas pasados. Bueno, de tal forma que tenemos este conjunto de 5 fórmulas directas de integración. Estas son importantísimas que siempre las tengas ahí a la mano porque son lo básico para estos primeros temas de integral indefinida. Estas tres las sacamos de revisar. Esta otra es la que veníamos manejando cuando estuvimos calculando áreas bajo la curva. Y estamos anexando esta otra. Recuerda que en esta fórmula dijimos para n diferente de menos 1. Y te lo explicaba que porque íbamos a tener otra fórmula. Es decir, esta expresión de aquí es lo mismo que escribir v a la menos 1 db.
¿Qué pasa cuando tengo el exponente negativo? Quiere decir que esta variable les puedo escribir abajo con exponente positivo, de esta manera. Y la fórmula para la integral de este tipo de expresiones es logaritmo natural de v más la constante de integración. Ok, hay que tener entonces en cuenta esta pequeña fórmula que solo se va a utilizar cuando tengamos forzosamente a la variable en la parte de abajo con potencia igual a la unidad, a 1. Muy bien. Bueno, entonces comencemos con algunos ejercicios para aplicar estas 5 fórmulas. Por ahí tu cuadernillo maneja un procedimiento, unos pasos para llevar a cabo este proceso de integración. Vamos a tratar de simplificarlos o a proporcionarte los más digeridos para que sean más fáciles de utilizar. Entonces, lo primero que debemos de identificar es nuestra variable. En todos estos primeros ejercicios, todas nuestras integrales van a estar completas. Más adelante tenemos que llegar a un punto donde tengamos que enseñarnos a completar integrales. Por el momento no va a ser el caso, pero sí es importante ya identificar la variable principal, ¿sí? En este caso, la x. Y lo que vamos a hacer es decir que esa variable va a ser x, v igual a x. Para poder identificar si está completa o no nuestra integral, lo que vamos a hacer es derivar esta v. Derivada de v respecto a quién? Pues a la variable x. Dv en dx. ¿Y cuánto es la derivada de una sola x? Pues dijimos que era 1. Muy bien, ahí está ya derivado. Pero queremos el diferencial. Dv igual. El dx va a pasar multiplicando al 1, de tal forma que me queda 1 por dx. Entonces, el dv es igual a dx. Si esto me da igual, si dv me da igual a dx, entonces estamos hablando que nuestra integral está completa y no hay que hacer ningún proceso adicional. Por lo tanto, entonces proseguimos con la aplicación de las fórmulas. Muy bien. Ok. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar la fórmula número 4. Esta vez cambió a 4 la fórmula en la que tenemos que la integral de v a la n de b es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más c. Muy bien, ya dijimos quién es v, x. Me faltaría definir quién es n, pues n es la potencia y en este caso es igual a 3. Y procedemos entonces a sustituir en la fórmula. Entonces, la integral de x cúbica de x es igual a x, que es la v, a la n, 3, más 1, sobre 3, más 1, más la constante de integración. Simplificando nuestras operaciones, quedamos x cuarta sobre 4 más c. Y ahí está ya terminado nuestro problema. Esta es la integral indefinida para esta expresión. O también, esta es la antiderivada para esta función diferenciada. O también otro concepto, esta es la función primitiva, función original del problema. ¿Correcto? Muy bien. Por ahí en tu cuaderno, tu cuadernillo de trabajo menciona una comprobación. Vamos a derivar lo que es esta expresión, x cuarta sobre 4. Para poderla derivar podemos expresarla mejor como un cuarto de x cuarta. Nos vamos a olvidar por el momento de la constante de integración. Vamos a decir que si y es igual a esto, entonces la derivada, dijimos que cuando tiene una constante la utilizamos para multiplicar al exponente y al exponente le restamos una unidad. 4 por 1, 4, me queda 4 cuartos, x al cubo. Y 4 entre 4 es 1, por lo tanto solamente me quedo con x cúbica. Te fijas que derivando, nuevamente regresamos a nuestro problema original. A ver, teníamos una expresión diferenciada, la integramos,
llegamos a una función original. Si esta función original la derivo, llego nuevamente a la derivada que tenía en esta parte de acá de arriba. ¿Correcto? No voy a seguir haciendo las comprobaciones, únicamente voy a estar explicando los problemas. Nos quedan 4 más para que no se haga muy largo el video. Ok, ahora tenemos este problema donde incluimos una parte con constante. Antes de identificar a la variable, vamos a escribir nuestro problema aplicando ya una de las reglitas que habíamos visto, que dejábamos fuera de la integral la parte numérica y me quedo nada más en la parte de adentro lo variable. Entonces tengo la 5a que multiplica la integral de x cuadrada de x. Muy bien, una vez hecho esto, pues voy a identificar a la variable es la x. Recuerda, la variable no la puedes tomar con el exponente, es meramente la pura variable para estos casos. Y vamos a identificar que pues si yo derivo a esa x, pues su resultado es 1 y nuevamente obtenemos que el diferencial es 1 por dx, lo que me da a dx. Como es igual, no voy a completar, prosigo aplicando las fórmulas que sean necesarias. ¿Qué fórmulas son necesarias? Pues ¿qué le está pasando a la x? Acá en mi problema tiene una potencia, nuevamente vamos a aplicar la regla 4 que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces esto va a ser igual, el elemento que está afuera lo vamos a utilizar para multiplicar al resultado de la integral. Si tengo x cuadrada, pues entonces la integral es x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más nuestra constante de integración. Por lo tanto, voy a tener 5a que multiplica a x cúbica sobre 3 más la constante de integración. Y multiplicando 5a por x cúbica, pues obtengo 5ax cúbica sobre 3 más c. Y aquí termina ya mi problema de integración, mi antiderivada. Este es el resultado de este problema. Están sencillos, ¿verdad? No son realmente complicados. Entonces, seguimos con otro ejemplo. Ahora tenemos un radical, pero nosotros en las fórmulas, en las 5 primeras que te proporcioné, unas diapositivas atrás, no mencionamos para nada lo que fueron los radicales. Pero recuerda, en algunas de las leyes de los exponentes, nosotros tenemos que la raíz, vamos a poner x a la a, con una raíz de grado b, se puede convertir de forma exponencial de la siguiente manera. El exponente que tenga la x se escribe en la parte de arriba como numerador y el grado de la raíz se escribe en la parte de abajo como numerador. De tal forma que para este problema realmente lo que tenemos es una t. ¿Qué potencia tiene la t? Es un 1, no está escrito. Y cuando una raíz no se le pone el grado, se entiende que es 2, que es cuadrada. Entonces realmente nosotros lo que tenemos es una t a la 1 medio, donde la variable es la t, y si yo derivo a la variable, pues obtengo también que es la unidad. Y si yo despejo el diferencial, obtengo que dt es igual a db, por lo tanto está completa. ¿Cuándo voy a decir que es incompleta? Cuando aquí aparezca un número. ¿Estamos? O una variable, o a x. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, ya sabemos que la potencia es igual a 1 medio. Sencillo, nuevamente aplicamos regla 4 y hacemos lo siguiente. No hay constantes, no hay nada, aplicamos directamente la regla t a la 1 medio más un entero sobre 1 medio más un entero. ¿A qué es igual esto? A t a la 1 medio más 2 medios. Si quieres, para que no te confundas, vamos a escribir ese entero
como fracción. Un entero tiene 2 medios, ¿verdad? Ok. Y 1 medio más 2 medios, pues entonces me da 3 medios sobre 3 medios. Cuando tengas esta situación con fracciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Oh, perdón, recuerda que aquí viene el más c. ¿Estamos? Ok. Vamos a suponer que esta t es entera y hay un 1 debajo de ella. Entonces, recordando el procedimiento para la división acomodados de esta manera, la t tiene que multiplicar al 2, por lo tanto me da 2t a la 3 medios, y el 3 multiplicaría al 1, 3 por 1, 3, y se escribiría abajo. Dicho de otra manera, cuando tengas una expresión similar, el número de a mero abajo, súbelo junto a la parte de más arriba y te quedas con denominador el que ya tenías ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Pudiéramos aplicar algo más? Sí, podemos regresar esta t a su expresión con radicales. Si dijimos que el número de abajo representa el grado de la raíz, pues seguimos hablando de raíz cuadrada. El número de arriba es la potencia de la variable. Y así regresamos a nuestro problema en forma radical. Y aquí termina este ejercicio también. Sencillos, ¿verdad? Muy bien. Un cuarto problema más. En este no podemos hablar de utilizar la fórmula de dB sobre V. ¿Por qué? Porque te dije que la V tenía que tener potencia 1 y aquí no tiene potencia 1, tiene potencia 2 tercios. Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay otra reglita que me dice que si tengo 1 sobre A a la N, pues es lo mismo que poner A a la menos N. El uso de las letras, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero a lo mejor use mal las letras, pero el chiste es que entiendas que una expresión de este tipo con una variable escrita en la parte de abajo, lo puedes escribir la variable en la parte de arriba, pero siempre y cuando a su exponente le cambies el signo. A lo mejor se entendería más de la siguiente manera. 1 sobre x a la a es igual a x a la menos a. ¿Correcto? De tal manera que esta expresión yo la puedo escribir mejor como la integral de x a la menos 2 tercios de x. ¿Sí? ¿Quién es la variable? La variable es la x. Como la variable es la x, pues entonces rápidamente yo sé que el diferencial es 1. La derivada es 1, perdón. Y su diferencial es meramente dx. Por lo tanto, está completo. O completa nuestra integral, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a aplicar la regla 4 nada más. El problemita, digamos, tu dificultad sería el uso de las fracciones. X a la menos 2 tercios más un entero. ¿Cuántos tercios hay en un entero? Pues hay 3 tercios. Vamos a escribirlo de una vez de esa manera. Y abajo, menos 2 tercios sobre, perdón, más 3 tercios. Todo esto más la constante de integración. ¿A qué es igual estas operaciones? X, tengo 3 tercios positivos, tengo 2 tercios negativos, pues me quedo únicamente con un tercio. Y nuevamente se repite esta situación, entonces el 3 me lo voy a llevar a la parte de arriba. 3x a la 1 tercio sobre 3, perdón, es sobre 1. 3x a la 1 tercio sobre 1 más c, lo que es lo mismo, para no poner ese sobre 1, a 3x a la 1 tercio más c. Y ahí termina nuevamente nuestro problema. Yo sí te sugiero, o sea, que termines tus ejercicios a la expresión mínima, evites dejar estas expresiones así, hay que resolverlo lo más sencillo posible. Igual pudimos haber introducido eso a un radical que hubiera sido raíz cúbica de x más c. Esta es otra alternativa de resultado,
¿Por qué de esta manera? Porque en ocasiones cuando veas problemas de contextualización vas a tener que sustituir valores para las x y es más fácil aplicarlo aquí que acá en esta otra expresión. Muy bien, entonces vayamos al último ejercicio. Es un poquito más tardado porque ya observaste que son varios elementos, por lo tanto son varias integrales. De la siguiente manera, voy a tener la integral de x cuarta de x. Lo puedes hacer todo junto o lo puedes hacer todo por separado. A mí me gusta hacerlo todo junto. Entonces voy a tener menos la integral de 3x a la 3 medios más la integral de 7 sobre raíz de x. Ojo, no olviden poner el diferencial, el de x, más la integral de 5 de x. ¿Correcto? El siguiente paso sería sacar los números, los coeficientes, x cuarta de x menos 3 integral de x a la 3 medios de x más 7, sí lo puedo sacar de esta manera y arriba ¿qué se queda? Pues se queda dx sobre raíz de x más 5 integral de dx. Ok. ¿Qué podemos hacer todavía? Aquí tenemos esta expresión a lo mejor un tanto complicada porque tenemos raíz de x en la parte de abajo. Pero recuerda que raíz de x equivale a x a la 1 medio. Y si está en la parte de abajo, yo la puedo mandar a la parte de arriba. Si abajo es a la 1 medio, entonces en la parte de arriba tendría que ser x a la menos 1 medio. A ver, ¿qué hice con esta raíz de x? A ver, vamos a ponerlo de este lado. Tenía dx sobre raíz de x. Esto es lo mismo que tener dx sobre x a la 1 medio. Y para poder trabajar e integrar esta expresión, pues esta x a la 1 medio la llevo a la parte de arriba y le cambio el signo a su exponente. Entonces me queda la menos 1 medio de x. Fue lo que hice aquí, ¿correcto? Muy bien. En los 4 problemas, nuestra variable es simplemente la x, x, x. Por lo tanto, las integrales están completas. Entonces vamos a proceder a aplicar fórmulas simplemente. X a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Yo pudiera poner sus respectivos más c en cada una de ellas, pero no es necesario. Con que escribamos un solo más c es suficiente. Menos 3x a la 3 medios. Vamos a trabajar aquí medios. Yo sé que un entero tiene 2 medios. Entonces pongo 3 medios más 2 medios. Más 7, x a la menos 1 medio, nuevamente voy a poner más 2 medios, que equivale a la unidad, sobre menos 1 medio, más 2 medios, más 5, la integral de dx es x más c. Entonces lo único que queda aquí es simplificar, es x quinta sobre 5 menos 3 x, 3 medios y 2 medios a la 5 medios sobre 5 medios más 7x menos 1 medio más 2 medios a la 1 medio sobre 1 medio más 5x más c. Una última simplificación para corregir esta parte de las fracciones. X quinta sobre 5 menos. Este 2 va a pasar multiplicando acá arriba. 2 por 3 es 6. 6x a la 5 medios sobre, ¿qué número se va a quedar? El 5. Más, este 2 va a pasar multiplicando a este 7. 2 por 7, 14. X a la 1 medio sobre 1, ya no lo escribo. Más 5x más c. Y aquí termina mi ejercicio.
Estuvo un poquito largo pero la verdad son muy sencillos, creo que tienen ustedes capacidad suficiente para resolver este tipo de problemas. Voy a hacer lo posible para en un próximo video abordar lo que es la actividad de cierre. Te puedo adelantar un poquito, decirte que en sí lo que te tratan de decir en esta actividad de cierre es que si tienes una función que representa la aceleración, al integrarla, obtienes la función que representa la velocidad. Y si la vuelves a integrar, obtienes la función que representa la distancia. Todas esas hojas, esas tres hojas en las que se aborda esta actividad, es lo único que te está tratando de explicar, la relación entre aceleración, velocidad y distancia. En ese orden, por el proceso de integración, vas obteniendo una, es decir, aceleración le integro es velocidad, velocidad le integro es distancia. Muy bien, entonces la actividad de contextualización debe de haber una relación similar, de densidad debes de pasar a producción por medio de una integral. Aquí lo complicado de esta actividad de contextualización es definir la función que modela dicho problema. Vamos a ver si podemos subir a tiempo otro video donde te expliquemos eso. Por el momento sería todo. Con esta información puedes resolver los ejercicios adicionales de la página 84 de manera muy sencilla. Entonces nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.